Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, no esta mañana, aleluya, que es la razón fundamental, amén, por la cual nos encontramos aquí para rendir, amén, culto, honor, gloria a nuestro Señor, aleluya y Salvador Jesús, pero también para escuchar de su palabra, porque como decíamos y decimos siempre, no, Dios nos habla, Dios quiere hablarnos. Amén. Así que elegí un tema que bien podría, después que le dé el título, ¿no? Usted diría, pastor, a la tarde encajaría mejor porque viene más gente. Aleluya. Pero no es, uno no prepara los sermones diciendo, bueno, este es para el sábado a la noche, este es para el domingo, este es para el miércoles, este es para el jueves. No, no está pensando quién viene y quién no viene. Aleluya. Amén. Así que creo, aleluya, que es lo que el Señor quiere que predique esta mañana. No, es un tema bastante complejo, muchas veces de predicar en la iglesia, ¿no? Pero se debe predicar porque está en la palabra de Dios. Amén. ¿De qué va a predicar, pastor? Amén, de Malaquías, aleluya. Malaquías me suena, amén, me suena, aleluya. Bueno, vamos a ver si le suena. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta frase, no? La base de la fortuna es el ahorro. Amén. Nadie. Amén. Levante la mano, a ver. Aleluya. Gloria a Dios. La base de la fortuna es el ahorro. Bueno, mire, ¿sabe una cosa? Le doy un anticipo de lo que se viene. Cuando terminemos resumen de la fe cristiana, aleluya, gracias, pastor, ya era hora, 3 años después, amén, vamos a estudiar un tema o un seminario de finanzas, cómo, amén, ahorrar. Espectacular, pastor, espectacular porque se me va como agua entre las manos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y no estoy hablando de la fortuna o buscar, amén, eso, sino aprender, ¿no?, a administrar lo que el Señor pone en nuestras manos. Amén, porque ante todo, y es fundamental lo que vamos a ver ahora, porque la base, ¿no?, de la bendición es, ante todo, obedecer a Dios, aleluya. ¿Cuánto pueden decir amén? Eso es la base de todo. Por más que usted se mate ahorrando, por más que usted no coma, amén, un huevo para no tirar la cáscara y todas esas cosas, si usted no tiene la bendición de Dios sobre su vida, todo es en vano. Amén. Así que vamos a ver entonces la base de la bendición. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12, dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos la unción sobre ella, Señor, y el Espíritu Santo tomando control, Señor, en este lugar y fluyendo, Señor, sobre cada corazón abierto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. Así que la base de la bendición es la obediencia, ¿no? Y muchas veces posiblemente, ¿no?, si tú tienes tiempo en los caminos de Dios, te hayas preguntado, ¿no?, esto que te voy a decir. ¿Qué pasa, amén, que no experimento una completa bendición de Dios en mi vida? Amén. ¿Qué pasa, amén, que no experimento esto en mi vida? Aleluya. Cuando hablamos, amén, de la vida cristiana, hablamos, ¿no?, de la vida en abundancia, hablamos, amén, del favor de Dios, hablamos de las bendiciones, hablamos de la prosperidad, hablamos de tener todo lo que necesitamos, y no a cuentagotas, sino completamente, aleluya. Como dice aquí en este texto, bendición hasta que sobreabunde, ¿no?
Ahora, muchas veces la respuesta es simple y es clara, ¿no? Y es que no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Algo anda mal y que tiene que ver y está relacionado, ¿no? con este tema. Amén. ¿Cuál? Los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Como le pasó o le pasaba en este caso al pueblo de Israel. No había bendición, amén, sobre el pueblo porque el pueblo se había apartado de las leyes del Señor. Amén. O sea, de los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasaba? Pasaba el devorador. Dice que el devorador pasaba y se llevaba todo lo que supuestamente ellos creían que debían sembrar, ¿no? o cosechar en sus vidas. Amén. Así que esto pasa, ¿no? en nuestras vidas muchas veces cuando llegamos a Dios, llegamos al Señor, ¿no? y es que nos salvamos, nos salvamos. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús, lo recibimos como Señor y Salvador, ¿no? Nos salvamos literalmente. La completa salvación es cuando partimos, ¿no? de aquí, ¿no? de esta tierra, de este mundo, ¿no? hacia la presencia de Dios, pero la realidad, como dice y enseña su palabra, el momento, amén, que aceptamos a Jesús, somos salvos. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Pero pasa muchas veces que nuestro bolsillo tarda más en salvarse. No levante la mano, este no es el momento para levantar la mano, si no quiere quedar retratado. Amén. Uy, no era el momento. No, ¿está bien? Es un área, amén, compleja y muy difícil, ¿no? en la naturaleza humana, porque muchas veces, y es lo que no mamamos, por así decirlo, del mundo, ¿no? de la abuela, ¿no? de nuestros padres, ¿no? de que tenemos que sudar la gota gorda para ganarnos el pan de cada día. Amén. Me rompo el lomo. Y sí, eso es consecuencia del pecado. Dice que con el sudor, amén, de la frente debemos ganar el pan de cada día, ¿no? Y cosechar nuestras vidas. Pero también nos dice y enseña la palabra de Dios de que debemos obedecer a Dios si queremos, aleluya, la bendición de Dios en nuestras vidas. Y eso lucha, ¿no? con nosotros. El Espíritu de Dios, un lado, y nuestro espíritu, o el espíritu que traemos del mundo, ¿no? que tiene que ver con el dar, con la generosidad, con la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Hay un choque allí, ¿no? de espíritus, un choque de voluntades en nuestras vidas, ¿no? que no nos permiten disfrutar o completamente de la bendición o experimentar completamente la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Amén, que no prospero. Eso nos preguntamos a veces. ¿Qué pasa que unas cosas no me salen bien? ¿Qué pasa? Como dije, no en todos los casos, pero mayormente no obedecemos o cumplimos lo que dice y enseña la palabra de Dios. En el versículo 7 del texto, vamos a leerlo una vez más, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Amén. Israel era el pueblo de Dios, así como la iglesia, amén, es del Señor, aleluya. Y a pesar no de que era el pueblo de Dios, estaba apartado, nos dice aquí este texto, de las leyes del Señor. Se habían apartado del Señor y muchas veces nos confundimos y creemos, aleluya, que estamos haciendo lo que el Señor quiere y en realidad no lo estamos haciendo, porque el pueblo de Israel dice: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, aquí el Señor dice, ¿no? de que ellos se apartaron del mandamiento de Dios. Apartarse del mandamiento de Dios significa o es desobediencia, que es lo que le pasó a Adán en el huerto del Edén, cuando el Señor le dio órdenes claras, concretas, de que un solo lugar no debía pisar, en realidad comer del fruto, no, pero un solo lugar no debería él estar, ¿no? y probar de ese fruto, de todo lo demás sí. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era el mandato de Dios? De este árbol no comerás, aleluya. Y finalmente, ¿qué pasó? Comió. Por lo tanto, desobedeció la voz de Dios, desobedeció el mandato de Dios, ¿no? Y se apartó, aleluya.
¿Qué produjo eso? Un quiebre, amén, allí en su relación con Dios llamado pecado, porque el pecado o la desobediencia nos separa de Dios, amén, nos aparta de Dios. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, debemos arrepentirnos, aleluya. En el versículo 7 el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, amén, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, tú, yo, el hombre, en general, debe volverse a Dios. La iniciativa debe comenzar en uno, aleluya, y no en el Señor. Aquí dice el Señor, dice, volveos vosotros a mí. O sea, ustedes deben volver primero, reconociendo su error, reconociendo su pecado, reconociendo su desobediencia, para que yo pueda una vez más volverme a vosotros, porque el pecado, la desobediencia, nos separa, dice el Señor. Necesitamos una restauración moral. Lucas capítulo 10, versículo 28, el Señor le dice, o Jesús le dice aquí a una persona, haz esto y vivirás, aleluya. Amén. Haz esto y vivirás. En eso quiero hacer hincapié, aleluya, porque sin obediencia no hay bendición. Amén. Sin obediencia no hay bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Queremos la bendición de Dios, pero ¿les estamos obedeciendo a Dios? Piense para adentro suyo. ¿Le está obedeciendo a Dios? ¿Está haciendo lo que el Señor le pide que haga? Porque eso es lo más importante, ¿no? Si usted quiere la bendición de Dios sobre su vida. Para eso es necesario arrepentirse si es que le ha fallado a Dios y obedecer, amén, el mandato del Señor. El mandamiento de Dios, en este caso, está en el versículo 10 y dice, perdón, traed todos los diezmos al alfolí, aleluya. Traed todos los diezmos al alfolí, amén. Ese es el mandato de Dios para su pueblo, amén, Israel. Ese es el mandato de Dios, aleluya, para la iglesia. Más adelante nos vamos a extender sobre esto. Pero hay bendición en dar, aleluya, y hay maldición en retener. ¿Cuánto pueden decir amén? Esto es lo que nos dice y enseña la palabra de Dios, aleluya. Estoy predicando la palabra de Dios, amén. No estoy predicando mi anhelo, mi deseo, lo que se me ocurrió, mi voluntad, amén, lo que me pareció, mi pensamiento, amén. Estoy predicando la palabra de Dios en esta mañana, aleluya. Hay bendición en dar, no, y hay maldición en retener. Eso es lo que dice Proverbios 11:24. Dice, hay quienes dan, amén, o reparten y les es añadido más, aleluya. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén. Aleluya. Así que queremos la bendición de Dios. Bueno, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que dar, aleluya. Porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que demos. Porque necesita el Señor de nosotros. Y depende cómo lo veas. Aleluya. Un punto más adelante vamos a ver eso. Pero el Señor es el dueño de todo y no necesita, amén, de nosotros. Aleluya. Y de nuestro dinero. Lo hace para poder bendecirnos. Amén. Porque en el reino de Dios y en el reino espiritual, primero hay que dar, aleluya, para después poder recibir. Y Dios dice, yo te quiero dar, pero me tenés que dar primero, vos a mí, para yo poder darte. Gloria a Dios. Dios desafía al pueblo a vivir en bendición. Esto no sucederá hasta que le obedezcamos. Es lo que vemos aquí en este texto, no de Malaquías. Perdón. Es muy importante ver aquí en este texto de que Dios no está obligando, aleluya. Es un mandato de Dios que le pasó en la antigüedad al pueblo de Israel, como también hoy le pasa a la iglesia. El Señor no nos obliga. Nos da un mandato, nos da, amén, lo que Él cree, aleluya, que es conveniente para nuestro propio bienestar, salud espiritual, material, lo que sea. El Señor dice, haz esto y te irá bien, aleluya. Amén. Haz esto y vivirás. Haz esto y te prosperaré, gloria a Dios. Ahora, como dije, el Señor no obliga. ¿Por qué? Aleluya, porque hubo gente que no daba al Señor y el pueblo de Israel no daba. Y todavía, por lo que leemos en este texto, ¿no? Ellos estaban vivos. Amén. Por lo menos físicamente, carnalmente estaban vivos. Dios no los mató. Porque dice, no me obedecieron, no dieron el diezmo. Amén. Bueno, igualmente, aleluya. Quédate tranquilo, no te vamos a echar si no quieres diezmar. Amén. Ay, me quedo más tranquilo, pastor, ahora.
ya estaba transpirando. No, amén, porque Dios no obliga a nadie, pero sí Dios exige, ¿no?, de su pueblo, amén, de su iglesia, ¿no?, los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque dar es para nuestro bien, aleluya. Depende, no lo veo así, amén. Cada vez que doy, siento que tengo menos, aleluya. Amén. Esa es la naturaleza humana y ese es un punto de vista que no es el de Dios, aleluya. Porque dar es para nuestro bien, gloria a Dios. El día que aprendamos esto, vamos a entrar, amén, en la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Dar es para nuestro bien. Quiero traerte una revelación esta mañana, ¿no? De esas revelaciones, amén, que no te dejan dormir. No quiero quitarte el sueño, pero ¿sabes una cosa? El diezmo es el 10%. Amén. Ahora voy a poder dormir en paz, pastor. La verdad, no la tenía clara. Bueno, el diezmo es el 10%. No es el 9 ni el 11, es el 10. Ahora sí, a ver, levante la mano, a ver si usted está conmigo. 10% es el diezmo. ¿Cuántos creen que es el 9 o el 11? ¿El 12, el 15? ¿Quién da más? No, amén. El diezmo es el 10%. Ahora, ¿por qué hace tanto hincapié, pastor? Aleluya, porque mire, en 30 años algo aprendí, y he visto también. Pero muchas veces la gente confunde y dice, no, este es mi diezmo o mi diezmito para el Señor. Sí, dice, diezmito sería, porque no es diezmo porque no llega al 10, ¿no? Pero el diezmo es el diezmo. Si no vas a dar, amén, el diezmo, el 10%, no lo des porque no es el diezmo. Amén. Y pero doy el 9, no des el 9, porque no es el diezmo. O ponlo en promesa de fe o en ofrenda. Amén. Gloria a Dios. El diezmo es el diezmo. Ahora, muchas veces dice, bueno, yo voy a poner el 15. Hombre y mujer de fe. A ver, gloria a Dios, aleluya. Pero el diezmo es el diezmo. Pon 10% diezmo, el resto ofrenda o promesa. ¿Está bien? Hoy duermo panza para arriba, pastor. Con esta revelación, pero es necesario decirlo muchas veces, porque nos olvidamos, ¿no?, de que el diezmo es el diezmo. Qué profundidad, amén. Mire, le voy a decir algunas cosas que nos dice la palabra de Dios. Se las voy a decir, amén, con textos, ¿no?, con versículos, pero no los vamos a leer, porque son muchos. Pero mire, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas son más antiguas que la ley. Después lo puede buscar, ¿no?, en su casa. Está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, hasta Génesis 15, versículo 1. Los diezmos y las ofrendas son más antiguas que la ley. Los diezmos fueron obligatorios, o diezmos y ofrendas fueron obligatorias bajo la ley, Levítico 27, versículos 30 al 33. También fueron aprobadas por el Señor en Mateo 23, 23, y también fueron incluidas en las enseñanzas de los apóstoles en 1 Corintios 16, 2. O sea, estamos hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos hablando de grandes hombres de Dios, aleluya. Entre ellos, nuestro Señor y Salvador Jesús en Mateo 23, 23. Amén. Así que está en la palabra de Dios, ¿no? Así que Dios ha ordenado, ¿no?, que la iglesia funcione por medio de los diezmos y ofrendas de sus creyentes. Esto lo puede ver en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 14. Repito, Dios ha ordenado que la iglesia funcione por medio de los diezmos y ofrendas de sus creyentes. Pregunto en esta mañana, quizás esto nunca, amén, lo hemos pensado. Quizás, digo, ¿se podría hacer todo lo que hacemos si no diéramos nuestros diezmos y ofrendas? ¿Se lo ha pensado? La verdad, no. Amén. No. Tendríamos que ser demasiados, pero demasiados generosos, ¿no? ¿Para qué? Para un montón de cosas. No solamente sostener nuestra iglesia, ¿no?, que ya tiene de por sí un costo,
grande, sino también las demás. ¿Existirían las iglesias hijas nuestras? Amén. Ni hablar de las nietas, porque si no existirían las iglesias hijas, menos existirían las iglesias nietas. Ahora piense por un instante, ¿no? Si no diéramos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, toda esa gente, inclusive nosotros los que estamos aquí, quizás ni seríamos salvos. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios desde el principio pensó y dice, bueno, que cada uno dé como sienta? ¿No? Como dice nuestro pastor, ojo lo que siente el corazón. Ojo, es peligroso. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? No, que cada uno dé como sienta. Si el Señor dijo, bueno, como sientan, den. Yo creo que necesitaríamos 6.000 años más, 10.000 años más quizás para poder evangelizar el mundo. Y creo que no alcanzaría. Pero el Señor ordenó todo esto y lo puso de una manera tal para que no solamente, aleluya, la iglesia del Señor pueda sostenerse, sino también que pueda multiplicarse, porque también de eso se trata el mandato de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Anda, ¿y en qué voy? En 2, tomate el 2. No dar a Dios es pecado. Ay. Qué palabrita fuerte, pastor. Qué palabrita fuerte. Bueno, usted sabe, ¿no? La naturaleza humana disfraza las cosas y pone otros nombres. Pero bueno, ¿cómo llama la Biblia, la palabra de Dios, por ejemplo, a la desobediencia? Pecado. La desobediencia es pecado. ¿Cómo llama la palabra de Dios la rebelión o la rebeldía? ¿O qué es? Pecado. ¿Qué es robar? Pecado. ¿Qué es ser ingrato? Pecado. Codicia, avaricia. Pecado. Así que no dar a Dios es pecado. No le pongamos otro nombre. Aleluya. Y el pecado nos aparta y nos separa de Dios. ¿Cuál fue el famoso pecado de Acán? ¿Amén? ¿Cuál fue el famoso pecado de Acán en Josué capítulo 7? Dice que él codició, ¿no? Como hablábamos recién, él codició. Pero no solamente eso, sino también había un mandato de Dios antes de todo eso, antes que se produjera la codicia en el corazón de Acán. Un mandato de que la primera ciudad, Jericó, era del Señor y que no se debía tocar nada porque era todo inmundo, todo anatema, todo maldito, ¿no? Y Dios dijo, esto solamente yo lo puedo hacer, solamente yo lo puedo tocar, nadie se atreva. Y fue Acán y se atrevió. Y así terminó. Porque tocó, amén, lo que era de Dios. Lucas 10:28, una vez más, ya lo leímos, dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Tiene que ver, amén, con obedecer las palabras del Señor, con lo que el Señor nos dice y nos pide. En el versículo 10, amén, vemos la recompensa, no de nuestra fe, porque de eso se trata. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Fe, de eso se trata, amén. Fe. Necesitas creer y confiar en el Señor, porque es sinónimo de fe, ¿no? Que si el Señor te dice, probadme ahora en esto, dame, sé generoso, sé liberal, amén, sé libre. Amén. Manco espiritual, no puedo dar. Amén. Sé libre. Aleluya. El Señor quiere liberarte. Amén. Para poder bendecirte, para poder prosperarte. Necesitas fe. El Señor te dice, probadme ahora en esto. A ver, probá vos.
A ver, tirate vos primero a ver si funciona. Después me tiro yo. El Señor te está hablando a vos. Amén. La recompensa de nuestra fe, ¿no? Que si nosotros confiamos en Dios, en su palabra, amén, le probamos, aleluya, con nuestra generosidad, ¿no? Dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, aleluya. El Señor no escatima, dice, bueno, ¿cuánto me dio? $2, toma 3. Amén. Sí, la palabra de Dios dice también, ¿no? Que si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente, ¿no? Pero el Señor no anda escatimando, ¿eh? Hay algo de lo que muchas veces se agarra la gente, ¿no? Y es que ya no estamos bajo la ley. Amén. Uy, eso es lo que estaba pensando. Uy, leyó mi mente el pastor. ¿Eh? Ya no estamos bajo la ley. Pero si somos desobedientes a Dios, si somos obedientes a Dios, seremos bendecidos, aleluya. Repito, si somos obedientes a Dios, seremos bendecidos. Mire, hay muchos testimonios, ¿no? Muchos. Y seguramente usted se sentirá identificado o identificada con lo que voy a decir ahora. ¿No? Porque la gente lo primero que nos dice cuando sabe que vamos a la iglesia, familiares, amigos, compañeros de trabajo, no vayas que te sacan la plata. Pastor, dio en la tecla, a todos nos dicen lo mismo. A ver, no vayas porque te sacan la plata. Bueno, mire, como dije, hay muchos testimonios, seguramente usted se sentirá identificado o identificada. Yo creo que la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, tenemos más, pero mucho más, que cuando vinimos al Señor. ¿Cuántos pueden levantar la mano? A ver. Amén. Gloria a Dios. Estoy convencido. Y si todavía, amén, no has experimentado esto en tu vida, no estoy diciendo que te falta fe. Simplemente obedece al Señor lo que el Señor te dice en esta mañana. Amén. Probame ahora en esto y vas a ver, amén, cómo yo te voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Amén. Voy a reprender al devorador. Amén. No vas a tener que hacer nada, aleluya. Solamente cumplir lo que te digo y dejar lo otro a mí, dice el Señor. La mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, hemos disfrutado, aleluya, y estamos disfrutando de la bendición y la prosperidad de Dios. Amén. No tenemos menos en lo más absoluto. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegamos? ¿Y cómo estamos hoy? Ahí está la diferencia, amén, de que con Cristo y obedeciendo a Cristo, tenemos bendición en nuestras vidas, aleluya. Y la base de la bendición es la obediencia. En el versículo 12, ya estoy terminando en esta mañana, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Qué significa eso? Significa esto, amén, que cuando nuestros familiares, cuando los pecadores, cuando los compañeros de trabajo y de amistades que tenemos vean, aleluya, que viniendo a la iglesia somos bendecidos, somos sanados, somos prosperados, aleluya, que el Señor nos da paz mental, que tenemos, amén, todo lo que necesitamos, ellos van a desear lo que nosotros tenemos. Seremos tierra deseable. ¿Dónde queda tu iglesia? ¿Puedo ir con vos? ¿Me pasás a buscar? Yo quiero lo que vos tenés. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que está diciendo el Señor a Israel y lo que nos dice a nosotros esta mañana. Amén. Que si nosotros le obedecemos al Señor, el Señor nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Y que la tierra va a ser la iglesia va a ser un lugar, amén, que todo el mundo va a querer venir. Amén. No, pero al tío Coco no lo conocemos. A Coco. Amén. Cuando Coco vea, aleluya, cómo el Señor te bendice, cómo el Señor te sana, cómo el Señor te usa, cómo el Señor te da, aleluya, Coco va a querer lo que vos tenés. Te lo aseguro. Amén.
porque es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cómo resumimos todo esto? De esta manera, aleluya. Nuestra obediencia, ¿qué hace nuestra obediencia? En primer lugar, glorifica al Señor, también bendice la iglesia, prospera nuestras vidas y hasta salva almas, gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta todo lo que hace nuestra obediencia al Señor? Cuando le damos al Señor, aleluya, pasan todas estas cosas. ¿Eh? La iglesia es bendecida, nosotros somos prosperados y almas se salvan. ¿Qué más queremos, aleluya? En nuestra obediencia está la bendición de Dios. ¿Eh? Esa es la base, amén, no de la fortuna, la base de la bendición. ¿Quién no quiere la bendición? Todos queremos la bendición de Dios. Obedezcamos el mandato de Dios esta mañana. Amén. Cierra tus ojos e inclina tu rostro en la casa de Dios esta mañana. Quiero